Mis hermanos, ayer aquí en esta iglesia estábamos, bueno, yo no estuve, no pude estar, pero se estaba celebrando un baby shower. ¿Usted sabe qué es un baby shower? Bueno, resulta que Oscar y Karencita, ¿están? No está, bueno. Oscar y Karencita van a tener muy pronto a su hijo. Y resulta que estamos en una temporada de cosecha aquí en la iglesia, gloria a Dios. Hace poquito nació Mateo, ¿cierto? Hijo de Faber y Natalia, y nació María Paula, hija de Alejandra. Y bueno, si usted no sabe de qué le estoy hablando, congréguese, hermano. Pero si usted sabe de qué le estoy hablando, nos gozamos mucho por eso. Ahora, esos bebés, si usted los ha visto en fotos, son frágiles, ¿cierto? Son chiquitos. Bueno, no sé si son lindos. Yo soy más de la posición que un bebé se pone bonito después de unos meses. Pero bueno, digamos que son lindos. Ahora, yo me pregunto, de aquí a 30 años, ¿en dónde estarán esos bebés? ¿Será que de allí saldrá la próxima estrella musical colombiana? ¿De allí saldrá el próximo campeón olímpico colombiano? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que dentro de esos bebés hay una cosa que se llama ADN, un código genético que tiene el potencial de llevarlos. Hoy son cositas frágiles, quizá mañana sea un corredor olímpico, alguien alto, grande, fuerte. Dentro de nosotros está ese potencial. Ahora, yo estoy convencido de que los papás de esos niños no están clamando: Señor, yo te pido que mi hijo sea una estrella de rock, te lo suplico, una estrella de reggaetón, no, peor. No están orando así, bueno, eso espero. Eh, lo que sí están clamando es que en esos niños haya un ADN espiritual. Que la palabra de Dios toque a esos niños de tal manera que ellos adquieran una nueva naturaleza, que ellos sean transformados. Hermanos, si todos los que somos creyentes tenemos un ADN espiritual que en potencia nos hace ser tan amantes, tan humildes, tan serviciales como nuestro Señor Jesucristo. Quizá hoy no lo somos, pero dentro de nosotros está ese poder. El título de mi mensaje, hermanos, es Capaces de amarnos. Así he titulado este mensaje, y es porque todos nosotros tenemos la capacidad en potencia para amarnos entre nosotros. Ahora, lastimosamente, eso no es algo tan fácil. Es más fácil llegar a ser un gran atleta olímpico que ser alguien que ame a sus hermanos. Eso no es algo fácil, eso solamente lo puede hacer la palabra de Dios, eso solamente lo puede hacer el Espíritu. Quiero que ahora vayan con sus Biblias, me acompañen a leer el pasaje que está ahí en pantalla. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 22, desde el versículo 22, terminando en el capítulo 2, versículo 3. Leo aquí en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Quiero que a medida que lea, trate de identificar eso del ADN espiritual y sobre todo identifique el mandato de amarnos unos a otros. Dice así: puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Capítulo 2. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Esta es la palabra de Dios, mis hermanos. Hermanos, mi mensaje para ustedes es muy simple. Ámense
entre hermanos, pues la palabra los capacita. Lo voy a repetir. Ámense entre hermanos, pues la palabra los capacita. Y básicamente lo que quiero decirles es que la palabra de Dios, eso que usted tiene ahí en sus manos, tiene el poder para hacer que usted sea tan amante como Cristo. Y les voy a mostrar sencillamente 3 formas en las que la palabra nos capacita para amarnos. Ese es mi mensaje de hoy. El primer punto va a ser un poco más largo. Me voy a quedar un buen rato en el primer punto y luego los otros 2 puntos van a ser un poco más cortos. Bien, comencemos. La primera forma en la que la palabra nos capacita es que nos muestra o nos explica el amor entre hermanos. Ahora, hagamos aquí un pare y recordemos de qué estamos hablando en Primera de Pedro. Esta es la tercera predicación que hacemos en esta serie de Primera de Pedro y quiero que recordemos que Pedro le está hablando a un grupo de gente que los llama los expatriados. Es gente que por la persecución a causa del evangelio está dispersa a lo largo del mundo, está en una situación bastante vulnerable, están llenos de debilidad como cristianos, pero Pedro les da una esperanza. Eso que ustedes están sufriendo en este mundo es algo temporal. Ustedes tienen una esperanza gloriosa en los cielos. La pregunta es, ¿qué hacer mientras tanto? Mientras llega ese momento de la esperanza, ¿qué hacemos en este mundo caído en el que somos peregrinos? Y Pedro les dice, sean santos, citando al Señor, porque yo soy santo. Mientras que llega ese momento de estar en la ciudad celestial, los creyentes necesitan representar al Dios que los ha salvado. Hermanos, nosotros somos llamados a ser santos porque el Dios que nos ha salvado es santo. Ahora, el resto de la epístola es básicamente Pedro explicándonos cómo se ve esa santidad. Y hoy comenzamos con un asunto fundamental y es el amor entre hermanos. ¿Se acuerdan que Jesús alguna vez dijo, en esto los demás van a conocer en que ustedes son mis discípulos? En que se amen los unos a los otros. Así que la santidad comienza por el amor entre hermanos. Ahora, el versículo 22, quiero que todos pongan sus ojos allí, nos dice que algo ya ha pasado en nosotros y que por lo tanto tenemos que amar. Dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero, ámense unos a otros. Pedro nos da un imperativo, ámense. Entre ustedes, entre los hermanos, entre los cristianos, ámense, porque sus almas ya fueron purificadas. Ustedes ya son santos, así que tienen que amar. Ahora, hay algo que me llama la atención de este versículo. Ustedes, cada uno tiene diferentes traducciones de la Biblia, todas son confiables, no se preocupe, pero me llamó mucho la atención que este versículo tiene unas palabras cambiadas dependiendo de la traducción en la que uno lo lea. Por ejemplo, si leemos la Nueva Traducción Viviente, dice esto, póngale mucha atención. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Ok, la Nueva Versión Internacional dice algo similar. La diferencia está en la última parte del versículo. Lo que leímos nosotros aquí en la Nueva Biblia de las Américas o en la Reina Valera 60 dice, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, hay unas versiones que dicen, ámense profundamente de todo corazón y hay otras que dicen, ámense entrañablemente de corazón puro. Usted dirá, bueno, David, eso es lo mismo. Pedro quiere decir que se amen bastante, pero no es lo mismo. Yo dije, oiga, ahí hay algo raro. ¿Qué significa eso de amar entrañablemente? ¿Qué es eso de amar con todo el corazón? Y dije, bueno, voy a meterme a estudiar el idioma original. El idioma original usa la palabra ektenos. No se la tiene que memorizar, no se preocupe. Pero es una palabra muy rara porque es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. O sea, no tenemos otra forma de saber qué significa. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento, hay un lugar en donde sí aparece esa palabra. Y no tiene que ver nada con el amor. Está por allá en Jonás capítulo 3, versículos 7 al 8.
Miren lo que dice ese versículo. Está hablando el rey de Nínive y dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino. Básicamente el rey les está diciendo a todos en Nínive, tienen que arrepentirse y tienen que clamar al Señor con voz fuerte para que sean perdonados. La palabra que tenemos en Primera de Pedro es en Jonás, fuertemente. Clamen a Dios, pueden verlo ahí en pantalla, clamen a Dios con fuerza. De alguna manera Pedro nos está diciendo, ámense unos a otros con fuerza. Con fuerza, uno como ama al otro con fuerza. ¿Usted vio aquí al señor que estaba aquí tocando la batería? Bueno, ese señor se llama Héctor y una vez nos hizo un ejercicio de música para enseñarnos a proyectar la voz, porque estábamos cantando muy pasito. Y nos dijo, bueno, usted se va a imaginar lo siguiente, imagínese que esa persona que usted ama, su hijo, su esposa, su esposo, va a cruzar la calle. Y cuando va a cruzar la calle, viene un carro a toda velocidad, pero esa persona que usted ama no se da cuenta. ¿Usted qué hace? Le grita. No voy a gritar aquí, hermanos. No quiero molestar a los vecinos, no quiero despertar a los hermanos que están dormidos. Pero usted le grita, Laura, cuidado. Hermanos, esa fuerza es algo que sale desde adentro. Es algo que hay que tomar aire y botarlo, proyectarlo. Que sea evidente, que sea con ganas, que sea con pasión. Esa es la palabra en griego que se utiliza aquí para describir el amor. Por eso Pedro dice, o por lo menos esta traducción dice, ámense entrañablemente. Es decir, desde las entrañas. Amen con fuerza, con ganas. Y hermanos, la realidad es que nuestro amor por nuestros hermanos muchas veces no es con ganas. Nuestro amor por nuestros hermanos muchas veces es mediocre. Usted sabe la diferencia cuando algo se hace mediocremente o cuando se hace con ganas. Es la diferencia entre el empleado del call center. Hay unos que están ahí, hey, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cuál es tu problema? Claro que sí, ven, averiguamos. Si no se ven, busco otro. O está el mediocre que solamente le lee un guión y quiere salir porque usted es un problema para él. Y el problema con la mediocridad es que el trabajo se hace de todas maneras, pero se hace mal. Hermanos, ¿cómo nos estamos amando entre nosotros? Déjeme hacerle algunas preguntas y le pido que usted aquí sea reflexivo y se autoevalúe. ¿Cuál es el esfuerzo y dedicación que usted le pone a cuidar de sus hermanos? ¿Cuidar de sus hermanos es la última de sus prioridades? Si le sobra un espaciecito en la semana, de pronto le escribo a mi hermano que está enfermo o está desanimado. Sus agendas, hermanos, demuestran cuáles son sus prioridades. ¿El cuidado de hermanos está en sus agendas? Lo mismo podemos preguntar acerca de nuestras oraciones. ¿Le damos un espacio a orar por nuestros hermanos? ¿Le damos un espacio a nuestras finanzas para nuestros hermanos? Ahora, ¿cuál es nuestro sentir hacia los demás, hacia la iglesia? ¿Estamos amargados porque la gente no cuida lo suficientemente de nosotros? ¿O más bien somos nosotros los que apasionadamente vamos y cuidamos a otros? ¿Qué tal si hablamos de la corrección? Nuestro hermano que lo vemos pecar, que lo vemos cometer un error, ¿vamos y lo corregimos? La Biblia dice que nosotros nos afilamos como el hierro, hierro con hierro se afilan. Es lo más incómodo que hay en este mundo, es decirle a otra persona que está cometiendo un error. Pero tenemos el amor suficiente para ir a decirle, hermano, ¿estás pecando? ¿Estás cometiendo un error? O vamos mediocremente y más bien decimos, no, pero es que qué inconveniencia, qué
quién sabe qué tal se ponga bravo. ¿Sabe que más bien no le digo nada? Que el Señor lo bendiga. Esa corrección la necesitamos todos. Esa corrección o ese cuidado entre nosotros lo necesitamos. Hoy vamos a celebrar el hecho de que hay nuevos miembros entre nosotros. Y para recibir nuevos miembros necesitamos estar pendientes de la gente que está ahí. ¿Qué tal la disciplina? ¿Amamos lo suficiente para disciplinar a alguien y que finalmente sea restaurado? ¿Amamos lo suficiente a los candidatos a diáconos y a pastores para decirles cuáles son sus errores, para ayudarlos a crecer? ¿O esperamos a la votación? ¿Amamos lo suficiente entre nosotros para perdonarnos de todo corazón? ¿O nos perdonamos mediocremente? Bueno, sí, yo lo perdono. Pero sabemos que por dentro todavía está esa herida, ese dolor. Y gran parte de nuestros hermanos es nuestra propia familia. A esa familia, ¿cómo la estamos amando? Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Lo que ellos más necesitan es la palabra de Dios. ¿Se los estamos dando? Cuando vamos y miramos el hogar de cada uno de nosotros, en ese hogar se ve que la palabra de Dios es el centro. Estoy amando a mi familia al darle la palabra de Dios, saco tiempo devocional, me esfuerzo porque vengamos a la iglesia. Porque simplemente andar por el mundo con la familia, eso no es amar con fuerza. Hermanos, amemos con fuerza. Hay miles de aplicaciones a esto y le pido que usted mismo sea creativo. Solamente pregunte si usted está amando a su hermano mediocremente o lo está amando con fuerza, desde las entrañas, con pasión. Esto nos cae a todos, hermanos. Ahora, en ese versículo, yo les dije que el primer punto es un poco extenso, también dice, para un amor sincero de hermanos. Hay otra palabra allí que no me deja descansar y es la palabra sincero. Y yo me ponía a pensar, yo me voy a parar al frente de mis hermanos a hablarles del amor cuando yo mismo tengo tanto por crecer en el amor. ¿Es eso sincero? Pero luego me acordé, mis hermanos, de quién es el autor de esta carta. El apóstol Pedro. Por allá en Gálatas, Pablo coge y le pega un regaño a Pedro por hipócrita. El apóstol Juan era el discípulo amado y él en sus cartas dice que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Pero ¿qué pasa con el apóstol Juan? ¿Se acuerdan? Señor, ¿quieres que traigamos fuego sobre estos samaritanos y los quememos a todos por irreverentes? Ese era el apóstol Juan. Hermanos, los apóstoles son un ejemplo de que todos vamos en ese camino a crecer en el amor. Y lo más sincero que podemos hacer, mis hermanos, es reconocer que necesitamos crecer en amor. Lo más sincero que podemos hacer es decir, Señor, necesito crecer en amor porque me falta mucho para amar como tú amas. Así que, hermanos, seamos sinceros, reconozcamos nuestra falta de amor y vamos al Señor buscando su misericordia. Seamos sinceros, amemos sinceramente. Hermanos, los amo sinceramente. No me nace amarlos, ni poquito. Pero sinceramente sé que es lo que me llama el Señor y voy a hacer mi mayor esfuerzo en la gracia de Dios por amarlos con todo mi corazón. Esa debe ser nuestra actitud. Bien, hermanos. Entonces la palabra de Dios nos explica cómo es el amor verdadero. Ahora hay una segunda forma en la que la palabra nos capacita para amar. Y es que la palabra nos ha dado una nueva naturaleza. Y eso lo vemos en los versículos 23 al 25. Quiero que ponga sus ojos allí en el versículo 23. Dice, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, mediante la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que hacen los creyentes es hacerlos nacer de nuevo. Les da una nueva naturaleza que ya no es temporal, sino que es eterna.
Cuando usted va en el transporte público, usted se fija que hay gente orejona, gordita, fea, narizona. Aquí no, gloria a Dios. Aquí no hay nadie así. Pero usted va por la calle y ve que, bueno, la gente tiene diferentes rasgos. Y esos rasgos no son culpa de ellos, esos rasgos son culpa de sus papás. ¿Por qué? Porque los papás le dan lo que tienen. Y si los papás son feos. Ahora, de pronto estoy exagerando un poquito, pero el punto es, hermanos, nosotros al ser de una simiente corruptible, lo que podemos hacer es producir más cosas corruptibles. Nuestros hijos son imperfectos, ¿por qué? Porque nosotros somos imperfectos y porque nuestros padres fueron imperfectos. ¿Y qué pasa con la simiente corruptible? Bueno, que va a morir algún día, que va en decadencia. Sin embargo, mis hermanos, lo que pasa con la simiente incorruptible es que es eterna, es perfecta. Eso es lo que describen los versículos 24 y 25. ¿Se acuerdan que comenzamos el servicio leyendo Isaías 40? Aquí Pedro está citando Isaías 40, lo voy a volver a leer, versículos 24 y 25. Toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Hermanos, no sé usted cómo se siente cuando Pedro a usted le dice, sea santo porque yo soy santo. Citando al Señor, obviamente. Eso es algo demasiado difícil. ¿Yo cómo voy a ser igual que Dios, que es 3 veces santo? Es muy difícil. También Pedro les dice, ámense entrañablemente unos a otros con fuerza. Eso es muy difícil. Y eso puede llegar a ser abrumador, mis hermanos. Pero el saber que nosotros hemos nacido de la palabra de Dios nos da esperanza para buscar esa santidad. Y hay al menos 2 formas en las que esa verdad nos impacta. Primero, hermanos, nosotros en nuestra simiente corruptible vamos caminando hacia la muerte. Cada día más, un día a la vez nos acercamos hacia la muerte. Sin embargo, en nuestra simiente incorruptible nos acercamos cada día más hacia la santidad. Y lo que va a pasar es que al final de los tiempos vamos a ser como Cristo, vamos a ser glorificados, vamos a ser perfectos. Y vamos a amar como Él amó. Hoy nos falta mucho, pero ya que hemos nacido de la palabra, tenemos la seguridad de que vamos a ser como Cristo en todo. Pero hay una segunda forma, porque eso es hacia el futuro, listo. Pero ¿qué hago hoy? David, ¿qué hago hoy con todo mi egoísmo? Con toda mi indiferencia, con toda mi envidia. Bueno, hermanos, ustedes pueden tener la seguridad de que si son creyentes, ustedes están luchando en una pelea que Cristo ya ganó. Y eso cambia todo. No tiene sentido pelear contra mi egoísmo si yo sé que mi egoísmo todavía me puede ganar. Pero si yo sé que Jesucristo ya mató a mi viejo hombre y ya me vistió del nuevo, yo solamente estoy trabajando día tras día para convertirme en lo que yo ya soy. Esa nueva naturaleza de la palabra nos asegura que ya ganamos esta guerra. Y hermanos, cuando en esta semana esté luchando con su pecado, usted acuérdese, yo ya nací de la palabra. Hoy puedo perder pequeñas batallas, pero la guerra ya la ganó mi Señor. Y nadie me puede quitar eso. ¿Se acuerda que leímos Colosenses 3 juntos ahorita? Vístanse del nuevo hombre, decía allí, porque ustedes ya están vestidos del nuevo hombre. Solo tenemos que ser lo que ya somos, hermanos. Bien, esa fue la segunda forma en la que la palabra nos capacita para amar. Primero, nos muestra de qué se trata el amor verdadero. Segundo, nos da una nueva naturaleza. Tercera forma en la que la palabra nos capacita es que la palabra nos edifica. Y eso lo vemos en el capítulo 2.
Quiero que ponga sus ojos allí en el capítulo 2. Y quiero que se fije en que Pedro nos dice que necesitamos vivir un intercambio. Por tanto, leo ahí versículo 1 del capítulo 2, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar algo a un lado y tenemos que abrazar esto otro. Comencemos por lo que tenemos que dejar. ¿Qué es lo que tenemos que dejar? Pedro allí nos da una lista de palabras: malicia, engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. No vamos a hacer un estudio profundo de cada una de esas palabras. Creo que cada uno de aquí sabe lo que significan esas palabras porque caemos en esas palabras, ¿verdad? Y hermanos, no hay nada más delicioso y a la misma vez miserable que estar haciendo estas cosas. Malicia, engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. Hay algo ahí en el corazón que nos pide hablar mal de las demás. Y cuando estamos hablando mal de los demás, nos sentimos como tan bien. Oiga, y hermanos, hijo, qué cosa tan terrible. Y en ese momento nos sentimos como y nos sentimos tan justos. Pero cuando termina la conversación nos vamos para la casa, nos sentimos miserables. Es como las adicciones, es como el alcohol o las drogas. Quienes usan estas sustancias y son adictos a ellas, se siente como tan bien en ese momento, pero después quedan destruidos. Así nos pasa a nosotros también cada vez que somos hipócritas y hola hermanito, ¿cómo estás? Y por dentro, uy, eso se siente como bien, pero es tan destructivo para nuestras almas. Y hermanos, lo digo con vergüenza, yo he estado ahí hablando de esos hermanos y he tenido que ir al Señor pidiendo perdón. Es horrible. Pero Pedro aquí hace las veces de un nutricionista. Los nutricionistas, gloria a Dios por ellos, nos dicen las verdades que no queremos escuchar. ¿Dónde está Diana? Hola Diana. Nos dicen las verdades que no queremos escuchar. Tu dieta de deseo tiene que cambiar, nos dice Pedro. Porque si sigues consumiendo malicia, hipocresía y engaño, vas a terminar destruido. Esa dieta a base de hamburguesas y grasa y alcohol y azúcar en algún momento te va a matar. Ahora, la diferencia con la vida real, con la vida física, perdón, la vida espiritual es más real. La diferencia con la vida física es que la hamburguesa no es de todo mala, pero la malicia y el engaño sí son completamente malos. Necesitamos cambiar en lugar de esos deseos negativos. Necesitamos comenzar a consumir algo que nos edifique. ¿Y qué es lo que debemos consumir? La palabra de Dios. Deseen como recién nacidos, dice allá el versículo 2, la leche pura de la palabra para que por ella crezcan. Hermanos, debo decir lo siguiente. La cantidad de palabra que nosotros consumimos es proporcional al amor que demostramos por otros hermanos. Y no digo la palabra simplemente en conocimiento lógico, porque hay mucha gente que se puede saber la Biblia de memoria y no la aplica nunca. Es en realidad cuánto nos deleitamos en esa palabra. Eso va a afectar la forma en la que amamos a los demás. Hermanos, si todo lo que nos llena es envidia y amargura y malicia y engaños, pues obviamente ¿cómo vamos a amar a los demás? Pero si por dentro estamos, hermanos, si por dentro todo el tiempo estamos
recordando la ley de Dios allá en el monte Sinaí, si estamos con los profetas escuchando esta exhortación, si estamos con los salmistas cantando al Señor, si estamos con Pablo alcanzando a las naciones, si estamos con los discípulos caminando por toda Palestina junto con Jesús, si todo el tiempo eso es lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón, les aseguro que el resultado va a ser que usted va a amar más a su hermano. Por eso, mis hermanos, vayan a la palabra. Pero hay dos formas de comer. Así como cuando hablamos del amor podemos amar mediocremente o con pasión, también podemos hacer eso con la comida. Cuando yo era un adolescente y mi mamá me daba con mucho cariño auyama y brócoli, yo hacía mala cara, me lo terminaba comiendo, pero era como, qué feo esto. Al día de hoy, más o menos, a veces lo hago. Pero póngame una hamburguesa delante del plato y la historia es otra, ¿cierto? Eso es comer con mediocridad, es uno sentarse como que... Sin embargo, les pregunto, los niños que acabaron de nacer, María Paula, Mateo, próximamente Samuel, ¿a ellos habrá que enseñarles la importancia de la leche materna? ¿Alguien aquí tuvo que decirle a su hijo, mira, si tú no tomas la leche, te tengo que castigar? Los niños ya vienen con ese chip. Van a la mamá porque esa leche es deliciosa y los nutre y los sacia y la buscan. Y Pedro nos está diciendo, la actitud que ustedes deben tener en cuanto a la palabra no es como la del adolescente comiendo brócoli y auyama. Debe ser como la de Mateo y María Paula, buscando la leche de su madre. Hermanos, ¿cómo es nuestra relación con la palabra? ¿Leemos un pedazo por ahí porque si no soy malo y Dios se pone bravo conmigo? ¿O vamos a ella porque es deliciosa y ese evangelio nos satisface y nos llena y nos transforma? Y solamente usted sabe cómo es su relación con la palabra. Por eso hoy quiero animarlo. Haga lo que tenga que hacer para que su relación con la palabra sea como la de un infante con la leche. Y Pedro no nos dice que leamos la palabra de acuerdo a lo que sentimos. Él nos da una orden: deseen. Es decir, hagan un cambio en sus deseos. Hagan lo que tengan que hacer, pero cambien sus deseos. Hermanos, si usted hoy ve que su vida necesita transformación, usted ya sabe qué tiene que llegar a hacer: a consumir de esa palabra que nos da crecimiento. Última cosa que digo sobre este punto. Al final del versículo 2 dice: la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Hermanos, hay dos maneras de ser salvos. En realidad solo hay una, pero es por amor a la ilustración. Una es creer en Jesús y dejar ahí, pero eso no pasa, eso es una ficción. Otra es crecer en Jesús y comenzar a crecer para ser como Jesús. Y cuando aquí dice que crezcan para salvación, se está refiriendo a eso. Por el contexto no nos está hablando de una justificación. Nos está diciendo que usted ya fue salvo, pero necesita seguir caminando hacia la salvación completa. Una salvación completa es una salvación en la cual usted no solamente ha sido rescatado del infierno, sino que además usted vive como si hubiera sido transformado. La palabra de Dios nos puede hacer vivir la salvación plenamente. Hermanos, tres maneras en las que la palabra nos capacita para amarnos unos a otros. Primero, nos explica de qué se trata el amor verdadero. Segundo, nos ha dado una nueva naturaleza que nos asegura la victoria. Tercero, nos edifica. Y quiero terminar, hermanos, dando aquí una advertencia. Esto que he dicho de la esperanza y el amor unos con otros y la palabra siendo deliciosa, hermanos, eso no le aplica a todas las personas en este edificio. Eso solo le aplica
a quienes han sido salvos, a quienes han probado la bondad del Señor. Y no lo digo yo. Ustedes dirán, uy, que ese David sí es como que le gusta discriminar, pero no. Miren lo que dice el versículo 3 del capítulo 2. Sí es que han probado la bondad del Señor. Pues es posible que hoy usted esté acá porque tiene curiosidad de eso del cristianismo. ¿Qué es eso de la Biblia y qué es eso de Dios y qué es eso de la religión? O usted puede estar acá porque lo trajeron obligado. O usted puede estar acá con todo el deseo porque sabe que algo en su vida no está bien y está en busca de respuestas. Bueno, quiero animarlo. Pruebe la bondad del Señor. Y la bondad del Señor es la siguiente: que Jesucristo vino a este mundo a vivir la vida perfecta y fue llevado a la cruz, y en la cruz fue sacrificado y derramó su sangre para el perdón de los pecados, de forma que todo aquel que en él cree es salvo de la ira de Dios. Y le pido que no deseche esto que le estoy diciendo. ¿Cómo va a saber si la bondad del Señor es buena o mala si jamás la ha probado? Por eso le pido, pruébela hoy. En esta iglesia hay quien le puede enseñar la Biblia. Solamente alce la mano, o sea, no literalmente, sino busque. Hey, no sé qué es el Evangelio. Bueno, búsquelo. Y aquí podemos servirle. Hermanos, somos capaces de amar. Amen, porque la palabra de Dios nos capacita para amar.